y al cabo todos los que lo hicieron terminaron haciéndolo así. Entonces, por favor, descárguenlo y ábranlo. No necesito, todos, necesito que abran ese programa, ¿de acuerdo? O no todos, sino los que no lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces, Daniel José, ¿estás ahí? Bueno, no está. ¿Qué pasó con su sonido, hombre? O sea, ¿por qué no lo arregla? ¿Por qué no arregla el sonido? Pero ¿por qué no? Digamos, hablemos así francamente. ¿Por qué, Daniel, tú no arreglas el micrófono? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué vamos o sea, ¿usted cómo hace el resto de las clases para comunicarse con sus profesores? Cuénteme, Daniel José, ¿cómo otros profesores, no yo, han solucionado el problema? ¿Cómo? Cuéntame. Y a ver si lo solucionamos de la misma forma. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que usted nos pasó pero necesitamos las funciones que creó Karen. Solo le mandé la función. No, no, Ramón, ¿eres Ramón el que está hablando? Sí, sí, señor. Usted ya lo tiene, no necesita cargar esa, ¿sí? Si usted ya lo que sí necesito es que lo Ah, tengan, ¿de acuerdo? pues entonces lo descargué para. Ah, listo. No, no, necesito, no, pero gracias por decirme porque el resto no me dice nada. Ya busco el resto y se lo envío. Profe, si quiere, ya las paso por el grupo. Ah, listo, vale, entonces. No, los que ya lo tienen ya, lo que pasa es que hay gente que no lo tiene aún, entonces se los estoy pasando porque necesito, eso lo necesito hoy para continuar. Daniel José, entonces listo, no quiere decir que como los otros profesores han arreglado el problema, pero cuéntame entonces eh, por escrito, por como estás escribiendo, si ya pudiste descargar el programa. Bueno, córralo y verifique que... Ah, bueno, Karen me está mandando el resto ahorita, ¿no? Se me ha olvidado ese detalle. Ahí ya Karen los mandó el parcial y mandó IDFT, ¿de acuerdo? Entonces, bájelo y me dice si le corre el programa, si funciona. Luis Esteban, ¿ya bajó el programa? Ya estoy bajando los otros dos. Bueno, hágale. Bueno, Ramón Steven, Jean Paul, no sé qué pasó con Joan, me parece raro que no esté. Y Karen, todos, Juan Lemus, vamos a intentar hacer el segundo punto del examen, ¿de acuerdo? El segundo punto del examen necesito que lo abran y empecemos a tratar de hacer todas las preguntas que les debieron hacer ya antes para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos. Entonces, mientras lo abren, voy a compartir mi escritorio y vamos a discutir un par de cosas. Karen, ¿ves el tablero que comparto? Sí, señor. Listo. Entonces,
Karencita, la imagen no tenías que compartirla, ellos deben saber que pueden cambiarle el nombre a la imagen y ponerle otro nombre, y bueno, en fin, no importa, déjala Pues ahí. era para que les funcionara ahí como de una vez, por lo que pues también es una Sí, imagen pequeña y eso. tienes razón, pero pues ellos deberían ya tener la capacidad de saber que pueden cambiar la imagen, pero no importa, déjalo ahí, no pasa nada. Bueno, Bueno, qué era lo que les quería decir yo a ustedes? Que, digamos, lo que yo intento hacer en el examen es evaluar lo que se está viendo en clase. Lo que se está viendo en clase es trabajar dobles sumatorios, ¿de acuerdo? Para mí eso ya debería estar claro de programación 1, pero bueno, no importa. Entonces, doble sumatoria y calcular una expresión matemática, ¿de acuerdo? En este caso era una imagen en un punto dado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que teníamos que hacer era un doble for. Eran 4 fores, ¿de acuerdo? Esa no es la gracia. La gracia es, digamos, hoy vamos a saber, bueno, rápidamente qué es eso. Digamos, no es el objetivo del curso, pero rápidamente la idea es, a la vez de que yo les pongo cosas para programar, a la vez de que tengan una utilidad matemática y una utilidad en su carrera. Entonces, en su carrera es muy importante el estudio de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, en su carrera, ya sea eléctrica o electrónica, bueno, si esto es programación 1, perdón, si esto es programación 2, debe ser electrónica, ¿no? Sí. O hay estudiantes de eléctrica acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Esto que les quería mencionar es lo siguiente. Voy a explicar el concepto de frecuencia en 1D. ¿Qué es frecuencia? Entonces, ustedes saben ya de todos sus cursos de cálculo, de todo lo que han visto en física, que si yo tengo un seno, ¿cierto? Si yo tengo un seno, este seno tiene un periodo, ¿cierto? Y ese periodo, pues, es equivalente a la frecuencia en sentido inverso. Es inversamente proporcional, ¿cierto? El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, ese seno yo lo puedo caracterizar en frecuencia. Yo puedo decir, y las unidades de frecuencia son, por ejemplo, 60 Hz, 120 Hz. Es continua esa frecuencia. Pueden decir 121.3 Hz, etcétera. ¿De acuerdo? Esa frecuencia puede ser cualquier valor. Asimismo, si puede ser cualquier frecuencia, pues el periodo puede ser cualquiera también. El periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Bien, pero ¿por qué es tan importante eso de la frecuencia? Entonces, o qué se quiere hacer con el estudio de esa frecuencia. Trato de hacerlo rápidamente. Esto tiene más cosas que lo van a ver en otra materia que se llama señales. Pero, por ejemplo, esto que les estoy mostrando, señores, es una señal electrocardiográfica. ¿De acuerdo? Ramón, ¿sí lo estás viendo? Lo llaman EKG, Sí, señor. ¿cierto? ¿Y qué quiere decir ese EKG? Ese EKG es una frecuencia cardíaca, ustedes han escuchado, frecuencia cardíaca, tiene las formas de las ondas, esta por ejemplo es la onda T, por ejemplo esta es la onda P, y por ejemplo esto es el QRS. Entonces dirán, ¿para qué les explico esto? Es simplemente para llegar a explicar qué es la frecuencia. Entonces resulta que Fourier se inventó algo que se llaman las series de Fourier o la transformada de Fourier. La transformada de Fourier o las series de Fourier. Las series de Fourier se utiliza para señales que son periódicas. Y la transformada de Fourier para señales que no son periódicas. Entonces, el EKG que les estoy mostrando, no es periódico. ¿Por qué no es periódico? Pues porque el corazón se adapta a lo que está viviendo. Si está asustado, pues va a agitarse más, entonces el periodo va a ser más corto, la frecuencia más alta. Si está relajado, el periodo va a ser más suave, más largo, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso no es periódica. Entonces, bueno, vamos al meollo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Fourier? Fourier lo que dijo fue, yo puedo descomponer esta señal en senos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto. Es necesario que lo haga aquí en esta señal. Queda montado, por ejemplo, el seno lo puedo descomponer, esa señal en senos. ¿Qué quiere decir eso? Ese seno queda montado, si yo montara el seno sobre el electrocardiograma, queda así. Si no me están entendiendo, es momento para detenerme. Entonces, ¿qué hace Fourier? Fourier dice, yo puedo llegar y descomponer en senos. Ah, ¿qué quiere decir eso? Puedo poner senos de diferentes frecuencias, con diferentes amplitudes, ¿cierto? Esperen porque esto es esencial. Profe, ¿esa es la de no periódica? Esto es transformada de Fourier, que también se parece mucho a series de Fourier. Digamos, les quise diferenciar, pero en este momento no es necesario que las diferencien, ¿cierto? Les diferencio para poderles explicar algo. No, esta es transformada de Fourier. Entonces, ¿qué dijo Fourier? Yo puedo sumar esos senos y al sumarlos, yo voy a obtener una señal electrocardiográfica. Por ejemplo, si usara solamente esos senos, saldría algo como esto que aquí les dibujé. ¿Sí lo ven? O sea, si sumara esos senos, no llego directamente al electrocardiograma que les dibujé en blanco, sino llego a uno como más suave. ¿Sí lo ven? Pero si yo llegara a más senos, o sea, pusiera más frecuencias en el seno, las frecuencias me podrían permitir a mí dibujar mejor este seno, poner más detalles en el seno. ¿Sí me hago entender? ¿Un poquito? Tampoco es que vayamos a entenderlo todo, solamente les estoy diciendo como la descripción global. ¿Sí me entienden? Haga de cuenta que la transformada de Fourier es como tener ladrillos grandes y ladrillos pequeños, ¿cierto? Y le dicen a ustedes, vamos a construir una casa con ladrillos grandes. Entonces usted arranca con ladrillos grandes, pero los detalles de la casa no los va a poder hacer porque los ladrillos grandes no lo van a dejar hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Para hacer los detalles de la casa van a necesitar los ladrillos pequeñitos, ¿cierto? Y con los ladrillos pequeñitos puede ir haciendo la casa más bonita, ¿cierto? Con mayores detalles. ¿De acuerdo? ¿Karen? Profe, pero eso mediante una transposición o qué? La transformada de Fourier. Entonces es una transformación, la transformada de Fourier. ¿Y la transformación cuál era? ¿Qué fue la que se hizo? Si ustedes se dio cuenta, la doble sumatoria que usted hizo, a la doble sumatoria entraba la imagen, ¿cierto? Y salía F, o sea, era F de 1.1, punto 2, era igual a esa transformación, la transformación de Fourier de I, o sea, ¿qué era lo que terminábamos haciendo? F, I, J era igual a la transformada de Fourier de una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta, la imagen entra y se transforma en algo que se llama F. ¿Sí lo ve? Entonces, ¿qué es esa transformada? Ya les explico. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Fourier? Entonces, todavía no miremos eso. Fourier llegó y dijo, me dieron un electrocardiograma, ¿cierto? Me dieron un electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer, voy a armar ese seno, o sea, los ladrillos son senoidales, son senoides, ¿cierto? Y voy a utilizar varios ladrillos para armar esa señal, ¿de acuerdo? Esto es 1D, ¿no? La imagen que hicieron es 2D, ¿cierto? Y ya les explico qué quiere decir eso. Entonces, él llegó y dijo, listo, yo puedo armarlo con senos más pequeños, de frecuencias más pequeñas. Lo sumo y obtengo, o sea, si sumo esto, obtengo una imagen parecida a la al electrocardiograma que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Pero si se da cuenta, lo tengo como suave, sin detalles. Necesitaría más senos con frecuencias más pequeñas, ¿cierto? Para empezar a ponerle aquí detallitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la transformación? Coge esta señal
y la transforma con la transformada de Fourier 1D, que es muy parecida a la 2D que les mostré, pero solamente con un exponencial. Si ustedes se dieron cuenta, aquí eran dos exponenciales, ¿cierto? Exponente ala por exponente ala. En la transformada 1D solamente va a haber un exponente, ¿sí? Acá van a haber dos exponentes porque uno es en dirección X y otro es en dirección Y, ¿de acuerdo? Acá no, acá solamente hay una dirección X, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, ¿qué va a pasar? Entonces, este seno, la representación de Fourier, ¿no? Entonces, Fourier cogió el electrocardiograma y lo descompuso en estos senos. Entonces, ese seno tiene una amplitud, ¿cierto? Digamos 5, digamos que este seno tiene amplitud 5, pero también tiene una frecuencia, ¿cierto? Tiene un periodo, digámosle que se llame T1, ¿cierto? Puede ser un número, digamos 1.2 segundos, ¿cierto? Un periodo. Entonces, ¿qué es? Quiere decir que la transformada de Fourier hace 5 T1 y, por ejemplo, en el siguiente, digamos que esto sea 3 y el periodo ya es T2. T2. El de acá, este cenito, la amplitud digamos que sea 1.2, 1.2 y el periodo es este, ¿cierto? Entonces será T3. Y este, la amplitud será, qué sé yo, 0.3 y el periodo será T4. Entonces, si ve que las descompuso en esto, o sea, el electrocardiograma al final y al cabo quedó expresado en términos de esto. ¿Sí me entiendes, Karen? Sí, sí, señor. Entonces, el electrocardiograma queda expresado en 5T1, 3T2, 1.2, 3T3 y 0.3 T4. Y cada cosa de estas representa un senoide, ¿de acuerdo? Un senoide, un senoide, un senoide y un senoide. ¿De acuerdo? Entonces llega y dice, ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que me indica esto? Si usted se da cuenta aquí el T1, pues el T1 simplemente es 1 sobre F1, ¿cierto? El T2 es 1 sobre F2. El T3 es 1 sobre F3. Y el T4 es 1 sobre F4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me indica? Potencia de 5 en una frecuencia de 1. Potencia de 3 en una frecuencia de 2. Potencia de 1.2 en una frecuencia de 1.3. En una frecuencia F3. Potencia de 0.3 en una frecuencia 4. ¿De acuerdo? Karen, ¿sí me estás entendiendo? Sí, profe. David Romero, ¿sí me está entendiendo? Profe, una pregunta, pero, o sea, cada senoide es distinto, ¿no? ¿Distinto en qué sentido? O sea, en que son señales aparte. Son aparte, sí, mírela, aquí está aparte, está Ah, aparte, listo. está aparte y está aparte. O Ah, sea, listo. llega el electrocardiograma y lo parte en esta, en esta, en esta y en esta. Listo. Sí, ¿De sí, acuerdo? señor. Sí, lo estoy entendiendo. Que al final esto no la converge en una sola que tenga la combinación, ¿no? Sí, lo que usted decía. Pero ya no va a ser senoide, porque si yo sumo si yo sumo estos dos, va a salir algo así. ¿Sí lo ves? En el Sí. verde. Ya no es un senoide, ya tiene otra forma, porque si sumo estos dos senos, pues cambia la forma. ¿De acuerdo? Y entonces la idea es sumarlos y sumarlos. Entonces aquí yo les hago una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no sumo todos los senos, si no sumo estos tres últimos y no sumo el de arriba? O sea, si elimino este. O sea, me explico. Cuando cogimos el electrocardiograma y lo despedazamos en muchos senos, ¿cierto? Luego yo les podría decir, reconstruyamos la señal electrocardiográfica. ¿Cómo? Ustedes dirían, ah, pues tengo que sumar los senos, ¿cierto? Entonces, si sumo los senos, ¿cierto? Si sumo todos los senos, pues debería llegar al mismo electrocardiograma, ¿sí? Pero si yo les digo eliminen el primero, ¿qué pasaría? El primero está montado, el primero si yo lo montara con el electrocardiograma sería algo así. Sería algo así. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasaría? Que saldría algo así. Eh, que saldría algo así.
¿Sí me hago entender? O sea, ya no queda la forma suave del electrocardiograma, sino saca todas las cosas que son, pareciera ruido. ¿Sí me entienden? Si elimino este seno. Es como, yo no sé si ustedes han escuchado música, el rock tiene bajos y guitarra que son altos. Bueno, yo no sé si me los confunda con eso. Supongamos que yo, a ver, voy a intentar hacerlo de otra forma. Sí, profe, que si usted quita frecuencias, pues no le va a dar la misma, le va a dar una parecida. Elimina la baja. Esta sería la frecuencia baja. ¿Sí ve que son suaves? Entonces, esto funciona como, listo, voy a hacerlo así. Tengo este seno, ¿cierto? Luego le sumé este de aquí abajo. Entonces se lo sumé. Entonces va a quedar algo así. ¿Cierto? Luego le sumé este que está acá. Luego va a quedar unas cositas acá. Más detalles. ¿Cierto? Entonces, si elimino la componente suave, la que está en el fondo, la suave, pues realmente lo que va a salir es algo así. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, cambia la forma del senoide si elimina, Algunos. alguna parte. Sí. Por ejemplo, si ahora cambia, aquí creo que me van a entender más. Si ahora cambiara y digo yo, oiga, eliminen los altos, los de frecuencias altas, o sea, los dos últimos senos. Entonces, lo que quedaría, entonces, digamos, vea, si elimino los altos, voy a exagerar un poco la señal de arriba. Supongamos que yo tengo esta señal, tengo una señal contaminada por ruido. Entonces, supongamos que viene así, ¿ve que vibra? Pero al final el seno se ve bonito, el electrocardiograma se ve bonito. ¿Sí lo ven? El electrocardiograma se sigue viendo, ¿sí lo ven? Pero con ruido, ¿cierto? Entonces, si yo eliminara los dos últimos senos que puse acá, el electrocardiograma saldría así. ¿Sí me hago entender? Sí, O sea quedaría que muy bien. quedaría más bonito, se eliminarían todos estos ruidos, ¿sí los ven? Se eliminarían. ¿Por qué? Porque eliminé los de componentes de alta frecuencia, estos dos últimos senos, ¿sí los ven? Entonces, al eliminarlos, pues quité estas vibraciones pequeñas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hacer esta transformación de frecuencia, o sea, tener la imagen, ¿cierto? Hacerle la transformación de frecuencia, descomponerlo en frecuencias, ¿cierto? ¿Para qué me podría servir? Uno de sus usos es filtrar. Sí se dio cuenta que aquí como que lo filtré, o sea, quedó más bonito, eliminé las frecuencias altas, quedaron las bajas. O al revés, podría dejar el ruido y eliminar el componente mayor, entonces quedaría algo como así. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo decido a la hora de volver a reconstruir la señal, decido eliminar una frecuencia, ya sea la que sea, pues cuando la reconstruya, me va a quedar diferente. Ahora, ese diferente, dependiendo de qué frecuencias quitó, me va a ayudar para algo o no me va a ayudar para algo. ¿Sí me hago entender? Karen. Profe, Sí, ahora como que se me genera una pregunta, pero respecto a la cantidad de senoides, o sea, ¿cómo determina, por ejemplo, la transformada cuánto se necesitan o cómo hace con la expresión exponencial para determinar eso? O sea, la cantidad necesaria. Usted sí ve que lo que pasa es que primero yo les estoy explicando en continuo. ¿Sí lo ve? Le estoy explicando el concepto en continuo, ¿cierto? Ah, Pero en su computador, en continuo es continuo, esta línea continua, ¿sí la ve? Pero en su computador no existe el continuo, existe discreto. ¿Qué quiere decir discreto? Discreto quiere decir que tiene muestras de esa señal. Muestras. ¿Sí me hago entender hasta ahí, Jan? sí, profe. Usted tiene muestras, ya no es en continuo, son muestras. Entonces, como es en continuo, digamos, las frecuencias ya en discreto, las frecuencias en continuo pueden ser cualquiera, puede ser 120, puede ser 2.550.000,
etcétera. Pueden ser cualquier número, las frecuencias continuas, ¿cierto? Pero las frecuencias discretas no. Las frecuencias discretas siempre están entre 0 y 2pi. ¿Cierto? Entonces, ustedes no se dan cuenta y tampoco se los voy a poder explicar acá porque ese no es el punto de la clase, ¿sí? El punto de la clase es programar, ¿sí? Pero les voy a decir lo único que necesitan. Las frecuencias tienen que estar entre 0 y 2pi. Entonces, ¿qué es eso de 0 y 2pi? Un círculo que está entre 0, le da la vuelta a todo el círculo y vuelve a ser 2pi, ¿cierto? Pero si le volviera a hacer el vuelta, pues sería 4pi, sería 6pi, sería 8pi, son múltiplos de 2pi. Siempre va a estar entre 0 y 2pi. Si usted me dice 4pi, es lo mismo que decir 2pi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Jean-Paul? Jean-Paul fue el que me hizo la pregunta, ¿cierto? Sí, profe, sí. Que para que la imagen quede bien representada digitalmente, usted tiene que muestrear adecuadamente las frecuencias, ¿cierto? O sea, yo voy a utilizar, digamos, 0, luego pi quintos, luego pi 2 pi quintos, ¿cierto? La voy a mostrar a razón de pi quintos, 2 pi quintos, 3 pi quintos, 4 pi quintos, 5 pi quintos, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Entonces, si no lo hace adecuadamente, la imagen se vería mal. Es como si aquí yo tomara muestras y no pudiera coger esta. Entonces quedaría una señal con, que la representación continua ya cambia. ¿Sí me entiende? Entonces tiene que muestrear adecuadamente, que eso no lo vamos a ver acá, pero el muestreo debe ser adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si no tengo las frecuencias completas? Pues la imagen se vería mal, se vería distorsionada. ¿De acuerdo? Pero en la ecuación que yo ya les di, esa transformación, si usted se da cuenta, tiene un exponente y dentro del exponente tiene dividido en W mayúscula, ¿cierto? Eso hace que aparezca este pi quintos, ya sería pi sobre 200, entonces queda muy fino. ¿Sí me hago entender? En global, Jean-Paul. Sí, o sea que va eliminando esas repeticiones y va como que volviendo a la misma repetición básica. No, pero usted me preguntó por ¿No? cómo yo garantizo que con esas frecuencias tengo la imagen bien representada. Si usted se da cuenta, en los exponenciales tiene dividido en W. ¿Sí lo ve? Sí, viene bien W. Entonces, como si usted se da cuenta, aquí yo muestré el muestreo, pi quintos, 2 pi quintos, 3 pi quintos, 4 pi quintos, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese 5 usted me diría de dónde lo sacó. No, aquí lo estamos poniendo dividido en W, ¿cierto? Que es el tamaño de la imagen. ¿Sí lo ve? El tamaño de la imagen, si es, digamos, una imagen de 200 por 100, pues esto va a quedar dividido en 200, ¿sí? Entonces, las frecuencias aquí van a quedar bien muestreaditas. ¿Sí me hago entender? O sea, ese componente de dividido en W es el que hace que se vea bien la imagen. O sea, se recupere con todas las frecuencias. Usted preguntó que cómo soy yo con cuántos senos hago, ¿cierto? Sí, En la profe. ecuación, Es la pregunta puntual. en la ecuación está relacionado con ese dividido en W. ¿Sí? Él es el que me dice. Déjeme ver si entendí, profe. Déjeme le comento si entendí. Ese W, o sea, es el que nos proporciona eso, pero ese W, ya que es el tamaño de nuestra, bueno, coordenada, no sé, cualquiera de las dos, X o Y, del tamaño de la matriz de la imagen, proporciona como un reinicio para volver a muestrear respecto a cada recorrido, ¿no? No. Simplemente es esto, Jean-Paul. Usted tiene una imagen, digamos, de 200 por 100, ¿cierto? Entonces, esto es en espacio. Acá ya no es tiempo. El electrocardiograma, yo no los quiero confundir con eso, pero pues vamos a meterlo. El electrocardiograma está en tiempo, ¿cierto? Una imagen está es en X y Y, que es espacio, ¿cierto? Una imagen. Un video, Jean-Paul, sería una imagen tras otra imagen, ¿cierto? Entonces, también la imagen estaría X y Y, pero ya entre una imagen y la otra imagen estaría el concepto de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué le explico esto? Aquí sencillamente estamos tratando de hacer la transformada de Fourier, pero espacial. ¿Qué quiere decir espacial? Que solamente estamos tocando espacio, X y Y, no tiempo, solo una foto, ¿de acuerdo? Entonces, la foto tiene 200 por 100, 200 columnas y 100 filas, digámoslo, ¿cierto? Entonces, el espacio
que hay entre un píxel y otro píxel, ¿se acuerda que alguien me lo preguntó alguna vez? Entonces yo le decía, no, pues el que quiera, digamos, el espacio de la imagen, cuando ya es una imagen, uno dice que es 1, porque es el píxel al lado, entonces es 1, ¿cierto? Pero en la vida real, cuando usted toma una foto, realmente entre un píxel y el otro píxel hay un dx, ¿cierto? Y ese dx, pues no sabemos cuánto es, puede ser 0.30, eso lo tiene la cámara por dentro, puede ser 0.31 o no, depende de la foto, donde esté la cámara y donde está lo que usted está tomando la foto, ¿sí? Pero hay un dx que también es espacial, ¿correcto, Jean Paul? Sí, profe, por el momento, sí, o sea, Listo. Luego, usted lo que hace, esto es la imagen, ¿de acuerdo? Luego lo que usted hace, Jean Paul, es construir las frecuencias de esa imagen, ¿cierto? Entonces usted decía, ¿se acuerda que f de a, b? Entonces usted va a también tener como una imagen, pero ya no es espacial, ya es de frecuencias, ¿cierto? De frecuencias. Entonces van a haber píxeles y va a haber frecuencia, una frecuencia acá y otra frecuencia acá, ¿cierto? Entonces usted me va a preguntar, ¿cuál sería el de X acá? Ya no tiene sentido hablar de X porque ya estamos hablando en otro mundo, en otro dominio transformado. Ya el paso tiene que ver directamente con 1 sobre W, ¿cierto? Si el paso fuera más pequeño, por ejemplo, 1000 sobre W, las frecuencias ya se traslaparían y no me estaría, los senos que estoy representando acá, que yo les mostré, ya quedaría mal representados. Tiene que es 1 sobre W. Si no, los senos van a Profe, quedar mal representados. ¿Quién habla? Ramón, Ramón. hay una cosa que no me cuadra y es esa frecuencia, la frecuencia esa, ¿de qué? ¿De quién? ¿Cómo así de quién? O sea, la de cada píxel es la frecuencia de qué cosa. Ah, ya le entiendo, ya le entiendo. Entonces, usted sí se dio cuenta aquí con el electrocardiograma, que es en 1D, sí se dio cuenta que también hablamos de frecuencia. Este concepto es muy bonito. O sea, tengo un electrocardiograma, ¿cierto? Tin, 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 tin. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo descompuse en senos. Vamos a detenernos solo en el primer seno, ¿cierto? En el electrocardiograma, el eje fundamental acá es T y la amplitud pues estará dado en milímetros por segundo. Bueno, aquí podría estar dado en potencia, digamos, la amplitud puede ser 5, ¿cierto? Digamos absoluta, para no complicarnos. Pero el eje sí es tiempo. Tiempo. En frecuencia, seno es de frecuencia 50 y la amplitud es 8. Ahora hágame la pregunta otra vez, Ramón. En el 2D, la frecuencia de cada píxel que representa. No en 2D, Ramón. Ubíquese, o sea, cuando yo le digo ahora hágame la pregunta es en lo que estamos hablando, para tratar de contestarle en 2D. ¿Sí me entiende? O sea, sí se da cuenta de lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí, pero no sé porque pues yo ahí sí entiendo que cada frecuencia es una parte de la total, ¿sí? De la grande, de la completa. Por eso, entonces, si lo entiende, lo vamos a extrapolar a la imagen, Ramón. Si yo estoy diciendo que la F es 50, ¿a qué corresponde en el tiempo? A todo el tiempo. A todo el tiempo. ¿Sí me hago entender? A todo. O sea, esa frecuencia, este 50, corresponde a todo el tiempo. Ahora, si tratamos de buscar la correspondencia en una imagen, ya el tiempo no es el eje, sino es X, ¿cierto? Entonces yo le diría, esta frecuencia, este 50, ¿a qué corresponde de qué X? No, a todo. A todo. Por eso hace una sumatoria. ¿Sí se dio cuenta que sumaba todo? Entonces, ese 50 corresponde a todo el espacio. A todo. Todo. O sea, yo digo, todo ese espacio tiene una frecuencia de 50 con una potencia de 8. ¿Sí? Ahora regresémonos al de la imagen. ¿Cierto? Si por ejemplo yo digo, esta aquí sería F00. ¿Cierto? Esta primera acá. ¿Sí? Ramón. Sí, sí, sí. Esta sería F0,0. ¿Sí lo ve? Sí.
Y si yo le dijera a usted, ¿cómo lo hizo con la sumatoria? Díctemelo. Sería f de 0,0 es igual a ¿quién? ¿A la sumatoria de quién con quién? ¿De La quién? sumatoria de A igual a 0 hasta... No, ojo. Acá no es de 0. Esto era A y esto es B. Acá es X y Y, Ramón. ¿Cierto? sí, Pues, al revés. este es X y este es Y. Ojo con eso que esto es diferente. ¿Sí? Entonces, Al revés también, multiplicado profe, por- primero era, me parece que primero era X, ¿no? no importa. O sea, si quiere, esto es X y esto es Y, ya, listo, Ramón. Para explicación no importa. ¿Ya? ¿Tranquilo? Sí. Y este A está multiplicado por un exponente elevado a la dividido en W, no me acuerdo, y el otro está dividido en H, si no me equivoco. H. ¿Cierto? Que arriba está una A y en el otro está una B. No sé el orden, pero no importa. ¿Cierto que está así? O sea, dice algo, Y dice, en el otro también hay una X y el otro era una Y. digamos aquí una X y aquí una Y, ¿cierto? Aquí creo que va un menos, ¿cierto? Un Un menos 2pi. también. Y un 2pi, ¿no? Y un 2pi, No importa, para lo que voy a explicar no importa, ya se van a dar cuenta. ¿Por qué? Estoy evaluando para A00, ¿sí lo da cuenta? Para A0 y para B0. Entonces, ¿qué pasa con esto? Da 0, ¿cierto? Y aquí da 0. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Quedaría Euler a la 0, ¿cierto? Y aquí quedaría Euler a la 0, ¿cierto, Ramón? Porque lo Sí, está sí, calculando para 0, 0, ¿cierto? sí, señor. Entonces, si usted se da cuenta, para 0, 0, o sea, estos A son frecuencias. Entonces, para F00 y Euler, cualquier número elevado a la 0 queda. Ramón, da 1. 1. Luego quiere decir que la sumatoria quedaría así. O sea, quiere decir, para la frecuencia 0 en la dirección A, o sea, la frecuencia 0 en dirección horizontal, digámoslo así, o vertical, no sé, sí, pongámoslo, si A son renglones, entonces sería frecuencia 0 vertical, frecuencia 0 horizontal, es simplemente sumar, si usted se da cuenta, es sumar todos los valores de A, todos los valores de la imagen. ¿Sí se da cuenta? Ahorita Sí. vamos a hacer un ejercicio que usted se va a chupar los dedos, hermano. ¿Sí? Entonces esto, tengo otra pregunta. Listo, entonces ya entiendo que No, no es... espéreme, o sea, Ramón, confía en mí que yo le quiero decir algo, ¿listo? Espéreme un segundo, ¿sí? No es por grosería mía de pararlo, sino porque le voy a decir algo que le ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, Listo. frecuencia 0 y frecuencia 0. Entonces, pero eso es porque estamos trabajando en dos direcciones, en 2D, ¿cierto? Si estuviéramos trabajando en 1D, pues sería F0, sería frecuencia 0 ¿de quién? Entonces, déjenme poner mi electrocardiograma nuevamente. ¿Qué sería frecuencia 0? Entonces, yo la embarré, la cagué, porque yo de una les pinté un seno, ¿cierto? Esto no es frecuencia 0, eso sería frecuencia 1, digámoslo así. Frecuencia 0 es el valor de continua de toda la señal. ¿Qué es el valor de continua de toda la señal? El valor de continua de todas las señales, digamos que el electrocardiograma no está aquí en 0. O sea, esto no está centrado en 0. No. Voy a exagerar un poco. Digamos que está en 10. Está subido 10. La electrocardiograma está subido 10, ¿cierto? Entonces la frecuencia 0 sería 10. Sería el valor promedio de la onda, que sería 10, digámoslo así, donde está subido. Tendría que sacar el valor promedio de toda la onda y ya no me va a dar 0, sino me va a dar cercano a 10. Entonces yo digo 10. ¿Sí me hago entender, Ramón? O sea, F0 es el valor de continua de la señal. Frecuencia 0. ¿Sí? Profe, o sea, mientras más vamos No, recorriendo, pero espérame un poquito, Jean Paul. Espérame un poquito. Ramón, ¿me entendiste? Hasta Entonces, la parte de... Sí. Ramón, cuando digo F00, lo que estoy sacando es el promedio. Si te das cuenta que es AX, sumo todos los valores. O sea, si en el electrocardiograma quisiera sacar el promedio que hago, sumo todos los valores y los divido por todos los valores que haga. Aquí no lo hago porque no es necesario, después lo vamos a hacer. Pero suma todos los valores. Si yo quisiera sacar el promedio del electrocardiograma, ¿qué haría? Sumo este valor, sumo este valor, sumo este valor de la misma señal.
y lo divido en el número de puntos. Entonces, digamos que sean 200. Entonces, 50 dividido en 200 me da el promedio. Acá me está sumando todos los valores, pero no lo promedia, digamos. Suma todos los valores. Eso es lo más importante. ¿Sí me hago entender, Ramón? Para la frecuencia 0, 0. ¿Me hago entender, Ramón? Sí, Entonces, ahora me voy a acercar a contestarle más. Entonces, este píxel que está acá, Ramón, es el píxel F00, que sería la frecuencia 00, ¿cierto? Si yo me voy para acá, sería la frecuencia 0,1, ¿cierto? O sea, sería frecuencia 0 en vertical. Sería frecuencia 0 en vertical y frecuencia 1 en horizontal. ¿Sí me hago entender? Y si yo me seguiría yendo acá, sería frecuencia 0,2 y así sucesivamente, frecuencia 0,3. ¿Sí me hago entender, Ramón? O sea, esto ya no tiene ninguna relación espacial. Ya cambiamos de dominio, ahora es la frecuencia. Entonces estoy hablando de que el primero es la frecuencia 00, que es la continua. El valor RMS de la señal, por decirlo así. El segundo pixelito es frecuencia 0,1. El tercero es frecuencia 0,2. Y así sucesivamente. Bueno, ahora sí, Jean Paul, ¿tienes una pregunta? O Ramón, si le queda... sí. O sea, profe, mientras más va recorriendo, bueno, digamos, la indexación de la matriz, ella va modelando más las frecuencias hasta la más detallada, ¿no? O sea, eso es lo que, o sea, porque ya, por ejemplo, con 0,2 sería otra frecuencia en X, lo cual estaría más detallada en X. ¿Dónde estaría la frecuencia más alta, Ramón? En ambas direcciones, tanto en X como en Y. Acá en el centro. O sea, acá en el centro, ¿cuánto es el píxel del centro? ¿Qué frecuencia sería? Digamos, frecuencia 5, no sé, digamos que aquí sea 5 y que aquí sea 10. Digamos, no sé. Vamos, 5,10. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, ¿pero por qué? ¿Y por qué estas no? Usted me podría preguntar, profesor, ¿y estas por qué no? Porque, o sea, no quiero demorar más la clase en esto porque lo más importante es la programación, ¿sí? Pero esta esquina, el valor es el mismo. O sea, ustedes me van a decir, ¿pero por qué? El valor del píxel F0,0 es el mismo de F200, perdón, 0,200. Es lo mismo que F00. O sea, estas esquinas se repiten. Y se repiten acá, estas esquinas. Son el mismo. ¿Y eso qué tiene que ver? Usted me va a decir, bueno, esa sí la puedo explicar globalmente así. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que las frecuencias discretas están en un círculo de 0 a 2pi? Ya, Paul. Sí, profe. O sea, yo en ese círculo represento estas frecuencias. ¿Cierto? ¿Sí? De 0. Ah, mire. Haga este memotécnico. Esta frecuencia de la esquina superior izquierda, ¿cierto? Que sea 0, ¿cierto? Y la que está aquí, la esquina derecha superior, esta frecuencia, que sea 2pi. Entonces, ¿sí se da cuenta que en el círculo realmente es la misma? Sí. Y esta que está aquí, es realmente darle la vuelta otra vez y llega aquí a 0, y esta realmente que está aquí es darle la vuelta otra vez y llega a 2pi. Entonces, estos valores que están en la esquina realmente representan lo mismo. ¿Sí? Entonces, las frecuencias bajas son las esquinas, son los vértices del cuadrado, de la imagen. Pues no es una imagen, de la representación frecuencial. Y el que está en el centro es la frecuencia más alta. ¿Sí me hago entender, Jean Paul? Sí, en ese caso ahora sí, sí, profe, pero Créame que yo sé que ustedes tienen que hacer muchos actos de fe, yo lo sé, porque hay debajo de esto hay un montón de teoría, ¿de acuerdo? Y que se explica con este exponencial. Si usted se da cuenta, tengo exponencial. ¿Se acuerda que esto realmente por debajo tiene un coseno y un seno? sí, que había una función de
entidad trigonométrica que definía eso también. Coseno y seno. Entonces, usted sabe que el coseno se repite, ¿cierto? Sí, El coseno tiene un periodo y se repite. Luego quiere decir que estos valores también se van a repetir ahí. Y estos de aquí también. Se van a repetir. Y entonces, ¿cómo se repiten? En las esquinas, los vértices de esto son lo mismo. ¿Sí? Y el que está en el centro es la frecuencia más alta. ¿Correcto? listo, profe. Sí, ahora sí ya me respondes esa duda. Profe, pero En una forma pregunta. general, Jean Paul, en forma general, yo sé que tú quieres entender más, pero no tengo, eso es señales 1 y señales 2, ¿sí? Sí, perdón. Profe, pero, o sea, tengo una duda, es que usted no me terminó de explicar, o bueno, al menos se fue a otro punto, pero no me terminó de explicar lo de 1W, 1 sobre W. O bueno, no sé si lo dijo. Este W, ¿sí ve que el exponente está dividido en W? Ajá, Ese W es el que hace que como W es 200, todo este 200, ¿sí lo ve? sí, el tamaño, por ejemplo, de la fila Entonces, el exponencial realmente está elevado a la menos dividido en 200. Si usted le coloca un valor menor a 200, no, su pregunta fue que ¿cómo sé yo cuántos senos y cosenos representan bien la señal, ¿cierto? Ajá, sí, o sea, ¿y cuántos Si usted- necesitamos para reemplazar? Sí. escúcheme. Si le coloca 200, sale perfecto. ¿Sí? Si le coloca 2000, pues no importa, va a tener más de los necesarios, pero va a quedar bien representada. Pero si le coloca 100, ¿qué pasaría, Jean Paul? Usted decía que sí, la imagen ya no queda detallada o se distorsionaba. Los senos quiere decir que queda representado con la mitad de los senos. Luego, Ah, no bueno, queda. ¿Sí me entiende? Luego, ¿cómo sé yo con cuántos senos? Con el tamaño de la imagen. 200. ¿Sí lo ve? Si le pone más o menos, pues si le pone menos se va a dañar. Si le pone más, va a quedar más detallado, pero se van a empezar a repetir más senos. Van a aparecer muchos más senos de los que necesita. ¿Me hago entender? Su pregunta era, ahora ¿cómo sí. sé cuántos senos? ¿Cierto? Esa fue su pregunta. Sí, ¿De acuerdo? sí, profe, ahora sí, ya, ya me quedó claro el 1 sobre W. No se preocupe que yo estoy pensando ahora cómo hacer para que ustedes me entiendan una cosa. ¿De acuerdo? Que ya estoy pensando. Aunque ya estoy pensando, no. Entonces, si ya me entendieron, ojo con lo que voy a decir. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. O sea, si ustedes se dan cuenta cuál es mi metodología, yo explico algo y después para saber si usted me entendió o no, pregunto otra cosa. No voy a preguntar lo mismo que expliqué porque ustedes ya me dijeron que sí, ¿cierto? Yo confío tanto en ustedes que pregunto otra cosa para ver si sí me entendieron. Entonces, bueno, voy a borrar todo y va lo que quiero hacer, ¿de acuerdo? Estoy buscando a un muchacho, pero no está. Bueno, si hablan ¿cómo se llama este muchacho? Ahora se me olvidó hasta el nombre. ¿Con Kevin? No, Kevin no. No, sí, si hablan con Kevin, que lo estuve buscando. Bien. Bien, bien. Listo. Muchachos, ya tienen el programa de la FFT. Daniel José Gutiérrez, ¿me puedes contestar que ya que no le sirve el micrófono? ¿Ya tiene el programa que mandó Karen? ¿Le funcionó? Listo. Entonces, él ya me dijo que sí. Luis Esteban, ¿ya le funcionó? Sí, profe. Listo. Entonces, ya para mí, eso es una verdad absoluta. Yo confío en ustedes, ya le funcionó. Listo. Entonces, ya nos dimos cuenta, señores, que cuando la ecuación dice f a, b, este a y este b se refiere a frecuencias, ¿cierto? A frecuencias. Y nosotros ya, y ustedes ya tienen un par de transformaciones, ¿cierto? Tienen una transformación que lleva de la imagen, lo transforma y saca la F, ¿cierto?
Y tienen otra que si ya tienen F, se devuelven a la I, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí va mi ejercicio de hoy, ¿de acuerdo? Pues mi ejercicio de hoy es hacer el examen completo, pero antes de hacerlo necesito que ustedes, saber si ustedes ya entendieron esta parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cogieron y hallaron la imagen, o sea, se devolvieron con el F completo, ¿cierto? El F lo hallaron y luego se devolvieron. Entonces, ahora yo no quiero, o sea, quiero que eliminen el componente F0,0 y sus réplicas y luego se devuelvan, o sea, sí, y luego se devuelvan y vuelvan a obtener la imagen. ¿Me hago entender la pregunta, Ramón? No, profe, ¿las réplicas, o sea, las esquinas? Sí, las esquinas. Cuando yo hablo de réplicas es que usted tiene la imagen, ¿cierto? Y ya hablamos que acá, este es este que está acá, y es este que está acá, y es este que está acá, ¿cierto? O sea, si yo digo F0, es este, es este, es este y es este. ¿Sí? Entonces, en estas esquinas, esto vale algo, digamos vale 80. Esto vale algo, digamos 80, ¿cierto? Esto vale algo, digamos 80. Y esto vale algo, digamos 80, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿qué es el ejercicio? Pongas esas esquinas ahora valen cero esas esquinas y vuelvan a recuperar la imagen. ¿Me hago entender, Ramón? Listo. Karen, ¿me entendiste? Creo que sí, sí. ¿Sí? A ver, Dios mío. Jean Paul, ¿me entendiste? Sí, Luis Esteban, ¿me entendió? Mm, creo que te quedé con una 2 sobre la última parte ahí. ¿Cuál fue la duda? O sea, tenemos que tener en cuenta, ¿cómo es que llamaba las esquinas usted, profe? Las esquinas, llama las esquinas. Frecuencia Bueno, a cero. ver, listo. Esas esquinas. O sea, a partir de las esquinas, teniéndolas como base, No, usted sabiendo ya que halló son... F. Usted ya halló ¿Cómo? F. Usted ya halló F. Sí, ¿Cierto? Ya tenemos que halló volver a la todo F. imagen. Señor, Tenemos que volver a la imagen ahora, con la inversa. espere, déjese guiar. Usted ya tiene F, ¿cierto? Sí, Entonces le estoy diciendo, las esquinas póngalas como cero y luego vuelva a la imagen. Hágale la IFFT, ¿cierto? O IDFT, perdón. ¿Sí? Vuelva a la imagen. Y me dice qué pasa. ¿Listo, Esteban? listo. David Romero, ¿me entendió? Sí, sí, señor. Listo, 5 minutos para ese ejercicio. Chao.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo le fue a David Romero? Cuénteme. Ya voy, profe, todavía no he terminado. Dale un ¿Me, momentito. me compartes tu pantalla y me dejas ver? Ya te dejo compartir. Ya. Ya. Momento. Joan, ¿lo tienes? Ramón, ¿lo tiene? Sí, ya lo tengo. Ramón, ¿lo hiciste? Ya. ¿Qué vio? ¿Qué analizó? Uy, profe, honestamente, no noté ¿Sí? nada. ¿No qué? Yo sí, profe. En las Bueno, esquinas hay como una distinción de colores, como un sombreado en un color distinto. pero usted está operándolo con una imagen. Bueno, David, muéstrame. Sí, ¿Cómo, profe. cómo volviste la esquina de F0? ¿Ese es el programa de Karen? Sí. Listo. ¿Cómo volviste F en las esquinas 0 y 0? ¿Dónde lo hiciste? ¿Sí me está escuchando? ¿Dónde hiciste F las esquinas 0? Ahí me está mostrando el programa. A Karen le quedó divino ese programa. Me gustó mucho. Le estoy preguntando a su merced David Romero, que no tengo idea por qué no se escucha nada, que dónde está volviendo las esquinas de F0. Ah, ya. Profe, estaba muteado, qué pena. Eh, le estaba diciendo que no las he hecho porque pues estaba pensando Entonces, ¿qué dónde ha hecho, cambiarlas. David? Entonces, ¿qué ha hecho? Estaba mirando dónde volverla David, a cero. gracias, hermano. Luis Esteban, ¿qué ha hecho? Muéstrame qué has hecho. No, profe, aún no lo he hecho, que lo estaba mirando, que no sabía por dónde verlo. Creo que hasta ahora me acaba de dar la idea. Joan, ¿me muestras lo que hiciste? Joan, Voy. Bueno, acá cambié las excelente, muy bien. las Eso es esquinas. todo lo que tenían que hacer. Deme un segundo, deme un segundo. David Romero, ¿sí está viendo lo que hizo Joan en la línea 37 a 40? Sí, sí, señor. ¿Sí se da cuenta que F11 lo volvió 0, 1H lo volvió 0, W1 lo volvió 0? ¿Sí lo vio? Claro, esas son las coordenadas de las esquinas. Bueno, ¿por qué no lo había dicho usted? Si es tan obvio. Eh, no sabía cómo cambiarlas. Bueno, Joan, muéstranos qué te dio o qué miraste que se vio. O sea, muéstrame solo la imagen de entrada y la imagen de salida. Voy, profe. Espere que demora un poquitico. Sí, porque es la imagen de salida, correcto. La imagen de salida no debe tener ángulo, listo. Tú estás utilizando InShow, ¿cierto? No, estoy utilizando imágenes. Déjame ver cómo estás graficando esas imágenes, la imagen de entrada y la imagen de salida. Si ves que utiliza InShow en vez de IMAG SC. Pero toca pasarlo a ¿A Win8. Double? ¿A Win8? No, pero así de sencillo no es, porque déjame ver qué vale A. Dale clic derecho ahí a A. Ah, no, está bien. Entonces sí, simplemente colócale Win8. Ah, pero es que esa es la imagen de entrada, ¿cierto? Sí, señor. Coloca Win8. Y sí, y cierra. Cierra, listo. Y ahora busca PRA. Ahí que es, ¿cómo está PRA? Déjame ver PRA. Perfecto, ponlo en ¿Sí te das cuenta de algunos valores son negativos? Sí, señor. Sí, eso lo va a volver cero. Claro, porque en Win8 no hay representación de 0.
¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es... De lo negativo. siguiente. Sí, no hay, o sea, cuando el win 8 no puede representar valores negativos, solo positivos. Es win, quiere decir sin signo, un signet. Cierre eso. A ver, colóquele después de la línea 53, al final de la línea 53. El enter. Y coloque el min de mínimo, min, eso, paréntesis, PRA. Cierre paréntesis, seleccione esa línea, dele F9. Exacto, F9. F9, eso, esos son los valores mínimos, ¿sí lo ves? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es una matriz, saca todos los valores mínimos de las columnas. Entonces, vuélvele a colar, antes del min, coloca min. O sea, antes del min, en la línea 54. No, ahí en la misma línea 54. Coloca min, sí, min, paréntesis, cierra paréntesis al final. Al final. Eso. Y dale F9. Da, el valor mínimo dio menos 193, ¿sí lo ves? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasaría si le sumamos 193 más 1 a PRA? Pues ya no tendría valores negativos. Exacto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Pone eso por menos o absoluto. Coloca absoluto de eso de mí. Absoluto de eso que está atrás, de toda la línea 54. Ah, ok. Eso, cierra paréntesis. Y si quieres probar, pues selecciona la línea y dale F9. $193, ¿cierto? Entonces, antes del apps, coloca PRA. PRA mayúscula, ¿no? Igual a, perdón, PRA más. Nombra eso de otra forma, no sé cómo. Eso, igual, eso, ponle punto y coma. Si quieres, selecciona esa línea de código. No, todavía no lo cambies, todavía no lo cambies. Selecciona toda esa línea de código. Dale F9. Y muéstrame qué es PRA. O sea, párese en PRA y clic derecho y ábralo. Pues mírelo, ¿sí lo ve? Entonces, si quieres cierra esa ventana y grafícalo. Ahí en PRA. Pero con InShow. Exacto. Pero dile que es Win 8, ¿no? Win 8, PRA. Eso. Paréntesis. Listo. Entonces, si quiere, grafícalo. Profe, tengo una pregunta respecto a esto. Dale. Es que, bueno, cuando estábamos haciendo la revisión, usted me había corregido que colocara eso Win 8 al principio. Por ejemplo, para mí, mi PRA, usted me había dicho que lo pusiera una vez en Win 8. Entonces, ¿por qué? Y bueno, en ese caso, para mí nunca aparecieron, de hecho, los negativos. Entonces, Listo. Aguante un momentico, Jean Paul, que ya le salieron los resultados coloque la entrada y la salida. Eso. Entonces haga los grandes, eso, y váyase abajo a la barra de tareas, ahí donde está MATLAB. No, haga grande entrada y haga grande salida. Hágalo grande. No, con el maximizar la figura. Arriba. No, eso. Y el otro lo mismo. Y ahora ubíquese abajo en la barra de tareas. Y vaya pasando de la figura. No. Ubíquese ahí. Y pase. No, pero ubíquese abajo. Ahí. Muestre figura 1, o sea, ponga el mouse sobre figura 1 y luego sobre figura 2. Me cambia. No, sí debe cambiar. Bueno, esa es la entrada, ahora ponga la salida.
Sí cambiaron cosas, ¿sí se da cuenta que sí cambiaron cosas? Sí, señor, tiene un sombreado. O sea, que como que suavizó abajo lo de afuera, pero no la figura. Eso, bueno, listo. Jean Paul, cierre un momentico Jean Paul no, Joan. Y ahora sí, Jean Paul, hágame la pregunta nuevamente a ver si le puedo contestar. Profe, es que bueno, en las sustentaciones estábamos hablando la otra vez y pues eh, hay como un eco. Ah, perdón, bueno. Ya no. Pues usted me está diciendo, entonces, pues me estaba diciendo, por ejemplo, que ese PDA, bueno, para mí que es otra variable, la pusiera una vez en Win8. Entonces, digamos, como qué cambios, o sea, porque aquí, digamos, estamos asignando primero entonces el Win8 luego, y porque estamos, No, es que incluso, digamos, en la línea 53, él puso Win 8 seguramente porque la A, él en algún momento la puso double. no, pero es que, digamos, en un punto no puede colocar el 52 también en un Win8, y digamos, le va a asignar los valores que ya no estén en, Sí, o pero sea, ¿qué pasa? No le entiendo. Sí, puede ser 52, lo pongo en un 8 y me va a salir 52. Sí, ¿qué pasa? bueno, entonces, nada. Pues estaba preguntando la diferencia. La diferencia entre qué y quién. Entre colocar, o sea, aquí estamos colocando, bueno, como se me ha hecho antes, colocamos bueno, yo coloqué el Win8, por ejemplo, en mi caso, en la línea 52, pero ahora, digamos, acá estamos sacando los mínimos y lo estamos sumando los mínimos, Pero los mínimos de PRA que está en double. sí, Sí. y digamos, me acabo de dar de cuenta que eso dio una imagen, muy diferente a una metralla, ¿no? Nada, Entonces, ahora, Jean Paul, Joan, perdón, deja de compartir pantalla y déjeme, yo comparto ahora. Entonces, ahora lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Eh, si ustedes se dan cuenta, yo ahorita les dije, perdón, yo ahorita les dije que cogieran la imagen, ¿cierto? Y pusieran estas esquinas en cero, ¿cierto? Les dije, las en cero. Ahora les digo lo siguiente. Cojan 4 y pónganlos en cero. Jean Paul, ¿me entiendes? sí, profe. Y revisen qué pasa. ¿Listo? Joan, ¿me entendiste? Sí, señor. Ramón, ¿me entendió? De hecho, profe, la indexación de ahorita, por ejemplo, que colocamos cero, la podíamos haber colocado en matriz, por ejemplo, con unos corchetes, uno como a final y lo otro también para, digamos, que Hazlo, ya diga. hazlo como quieras, pero quiero esto, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Ramón, ¿me entendiste? Sí, ya sé cuál es el programa. Listo. David Romero, ¿me entendió? Sí, sí, señor. Juan Lemus. Juan Lemus. Juan Lemus dejó esto. Entonces, dejémoslo quietico para que no duerma, para que no lo despertemos. Entonces, esto es F, bueno, ¿listo? Sí, 2 minuticos más, eso no se demora.
Profe, una pregunta, usted dijo que teníamos que hacerlo con ImShow. Sí, Listo. levanta la manito el que ya lo tenga, por favor. Ojalá no sea Joan. Pues ya lo hice, pero ni modo de comprobarlo. Está muy lento en correr. Sí, profe, yo ya también lo hice y lleva rato ejecutando y no muestra nada. La imagen de cuánto por cuánto es. Ya le digo, profe. La mía es de 300 por 300. Luis Esteban, compártame su ventana y me deja ver qué hizo. Bueno, pues explicando lo que no sé si lo hice bien. Lo que hice fue esto, poner
todas las posibles variables, aunque creo que aunque estoy seguro que hubiera habido una versión más cómoda de hacer esto. Lo puse aquí en la FT, pero acá no. Perdón, ¿qué es A? Es la imagen que pone, Listo, A es la imagen, ¿cierto? es la imagen acá. Yo en algún momento dije que en las esquinas de la imagen pusieran ceros. Yo lo entendí así, profe. Yo no le dije que era en F. Venga, deje de compartir y yo comparto mi pantalla. Ok. ¿Sí ve mi pantalla, Luis Esteban? Sí, sí, la F. ¿Qué es F? Es la función que obtenemos después de hacer la F transformada. no es una función. ¿Qué es F? Perdón, es la matriz que obtenemos después de hacer la transformada. O sea, son los componentes de frecuencia, ¿cierto? Ajá. ¿Qué componentes de frecuencia estoy haciendo ceros? Las esquinas. ¿Qué componentes de frecuencia estamos haciendo ceros? No entiendo, creo que no entiendo la pregunta. ¿Usted sí ha estado en clase, Luis Esteban, o no? Sí. ¿Se acuerda Pues, cuando expliqué esto del círculo y que empezaba en 0 y llegaba a 2pi? ¿Se acuerda? sí. ¿Qué decía yo de eso? Que las frecuencias 0 son las bajas, ¿cierto? Ujú. Y que estas son como las frecuencias que esa esquina Bajas. son las bajas, son 0, ¿cierto? Sí. Y que a la derecha es como el 2pi, que también son bajas, ¿cierto? Y que Sí. abajo también son como las 4pi y abajo es como las 6pi, que son bajas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué frecuencias estoy haciendo cero? Las bajas. Las bajas, correcto, Luis Esteban. Cuando usted hace que la matriz A de imagen sea 0 en las esquinas, ¿qué está haciendo? Pues nada, porque no lo estoy haciendo Nada, con la frecuencia. exactamente, Luis Esteban, nada. Entonces, si usted hace eso en A, ¿por qué no conecta con que yo estoy explicando frecuencia? ¿Me hago entender o no? Sí, sí, mala mía por ahí. Yo lo vi como que la matriz de la imagen, pues en las esquinas la volvíamos cero Pero para ¿qué la frecuencia, objeto pero tiene volver las esquinas de la imagen cero? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué buscaba haciendo eso? no, creo que Bueno, malinterpreté la listo. imagen. Entonces, ahora sí, este muchacho ya le salió o todavía no ha terminado, David Romero. Sí, sí, profe, ya salieron. La imagen era de 96 por 96. Es la misma imagen de Karen. Listo, voy a dejar de compartir pantalla y me la comparte usted. Ya Listo, es. pues. Aquí. Ajá, en F está volviendo los ceros, correcto. Si quiere, venga, ponga un punto de quiebre en la línea, baje. En la línea, suba. En la línea 28 ponga un punto de quiebre y córralo hasta ahí. Ah, pero espere, antes de correrlo, no lo voy a correr, muéstrame los resultados que obtuvo. ¿Qué metió? Una imagen de cuánto por cuánto. De 96 por 96. Y entonces, ¿por qué dice 0,5 y 3,5? No sé, profe, fue que usted nos pasó el ¿Qué programa. más muestra? Déjeme, sí, eso Pero es lo es que que pasa. eso es de un intento que, o sea, es que él le está corriendo todo. O sea, yo por eso lo tengo en dos secciones, porque el otro es de la convolución. Entonces, yo eso que fue con lo de la máscara, y pues yo estaba intentando, era con una matriz 3x3. Por eso, entonces no es una imagen, sino es una matriz 3x3. ¿Listo? Sí, o Entonces, sea, hay una parte que es la matriz 3x3 y o sea, por eso estaba separada, entonces por secciones. Y la otra sí corre la imagen. Ah, bueno, él comentó la imagen, Ah, entonces. vale. entonces, Ya. espere. Eso es lo que, bueno, vaya a la IDFT. Ponga un punto de quiebre en el 28. Ujú.
Vaya a parcial y córralo. ¿Por qué se demora tanto si es solo una matriz 3×3? No lo entiendo. No sé, profe, se demora así. No, yo sé, pero Karen, ¿por qué crees? ¿En tu computador se demora tanto si es una matriz 3×3? Pues es que, o sea, si quieres suba porque no sé si yo creo que está haciendo la imagen. Espera y suba. No, no creo. No, ahí está haciendo la imagen, sí. Míralo, Entonces por eso es que se demora. se demora. Solo que Listo, como pues es que es para mejor darle correr sección ya y no corrió, correr. ya corrió. Listo, espérate. Ubíquese en la línea 24 y haga clic derecho en F. Open. Si es la imagen completa, ¿sí lo ve? Sí. Es de 96×96. Cerciórese que la esquina superior izquierda quedó de ceros. Ya están ceros. ¿Cuántos valores están en cero? 4, 4. 4. Exacto. Y también en la esquina inferior derecha, cerciórese. 4. 4 también. Esquina inferior Ah, derecha. sí, aquí me equivoqué, me faltó volver un valor 0. Y la otra, la esquina inferior izquierda. Y aquí no los convertí. Bueno, cierre, hermano, y trate de motivarse. Digamos, la conclusión de la última vez fue que estaba desmotivado. Trate de motivarse de alguna forma. ¿De acuerdo? Eso, Chao. profe. Bueno, ahora el ejercicio que propongo es el siguiente. Y este lo voy a dejar de tarea para poder continuar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces, ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos nuestro F, la matriz de frecuencias. Van a hacer un programita que haga esto. Pone un 1 en la esquina, digamos. Espéreme. Ya listo. Listo. Ya lo replanteé. Denme un segundo. Entonces, ustedes ya saben que tienen una matriz F que es de frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz F, que es una matriz, ¿cierto? La van a multiplicar punto por punto, ¿cierto? Con una matriz de máscara, ¿cierto? Que en las esquinas va a tener un 1 y en el resto ceros. ¿Me hago entender hasta ahí? Y al hacer esa multiplicación, recuperan la imagen. Profe, no entendí. ¿Podría repetir, por favor? Esto es F. La matriz de frecuencias. ¿Cierto? F. La multiplican por una que vamos a llamar máscara. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esa máscara, la primera vez, en la primera iteración, va a tener un 1 en las esquinas. Y el resto ceros. La multiplican y con esa multiplicación, digamos que la máscara se llame MA, entonces llego y hago F punto por MA, esa multiplicación, qué sé yo, la llamamos FM, ¿cierto? Con este FM recuperan la imagen. ¿Sí me hago entender? Profe, tengo una pregunta. Joan, ¿sí me hago entender, Joan? Primera iteración. Sí, profe. Espérenme, Una pregunta.
Sí, dígame. La multiplicación es por elemento, elemento a elemento, ¿cierto? Cuando digo punto por, es elemento a elemento, Joan. Listo, listo, Creo perfecto. que técnicamente es el proceso de hoy, pero al revés, ¿no? Sí. O sea, eso es lo Es, que noto. es prácticamente al revés, ¿de acuerdo? Pero espere que esa es la primera iteración. O sea, esta es la primera iteración. ¿Cierto? La primera. Entonces, ¿qué hacen? Multiplican esta por esta y grafican FM. Perdón, y meten FM y recuperan la imagen. Grafican la imagen. ¿De acuerdo? Yo ¿Listo? tengo dos preguntas. Dígame. La primera es, ¿cuál es el tamaño de la máscara? Tiene que ser, si es punto a punto, Ramón, ¿cuál debe ser el tamaño de la máscara? Es que esa era mi segunda pregunta. ¿Cómo es un punto a punto de dos matrices? Punto a O sea, punto es que coge elemento a elemento y lo multiplica. listo. Entonces tiene que ser W por H. Tiene que ser del mismo tamaño que F. Sí, por eso, W por H. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Señor, Ramón, ¿ya? entonces multiplicarla a esta y ponerlo en F, ponerlo en la inversa, recuperar la imagen y graficarlo. Sí, esa es la primera iteración. La segunda iteración es, cogen esa matriz de frecuencias, la multiplican por ahora esta máscara. Y el resto ceros. ¿Sí? Profe, se la entendí. Luego de transformar inversamente con la que con FM, entonces le volvemos a multiplicar o es otro procedimiento diferente. Es el mismo. Si usted se da cuenta, aquí cogí F, lo multipliqué por MA, ¿cierto? La MA en la primera iteración era esta. En la segunda iteración, la MA es esta. Pero es lo mismo, mire, es F punto por MA. Pero ahora MA, ¿cuánto vale? ¿Jean-Paul? Ahora vale una matriz que tiene pues los bordes de matrices 2 por 2 en uno y lo demás cero. Y los demás cero. ¿Sí lo ve? Pero en sí Profe, pero, o sea, no me respondió a mi pregunta. Esto, o sea, esta iteración, digamos, a comparación de la otra, ¿se hace sucesivamente o por separado? O sea, porque usted nos decía que lográramos la imagen A con la de arriba, sí, ¿sí? ¿qué ha cambiado de eso? O sea, digamos, hacemos el proceso por separado, o es que, digamos, luego de conseguir de nuevo la imagen, volvemos a hacer este proceso. Usted aquí en la primera iteración graficó el resultado. Ajá, sí, lo grafiqué. De pasarlo a, sí, Luego la llega y inversa. hace la matriz de frecuencias, la multiplica punto a punto por la máscara. ¿Hay alguna cosa ahí rara? No, pero le estoy diciendo si eso se hace linealmente o por separado. ¿Qué sería por separado y qué sería linealmente? ¿Cuál es la diferencia? Pues por el primero, digamos, yo aplico, o sea, yo aplico mi transformada de Fourier, ¿sí? Digamos, ya me da los números, luego utilizo mi máscara y eso me da, sí, una matriz diferente. Luego con la inversa termino encontrando otra matriz que sería, por ejemplo, para mí una nueva. Entonces, ¿Correcto? eso Sí, sería un único proceso. Le un estoy único preguntando. proceso. Listo, entonces un único proceso. Luego hace esto. ¿Qué es F? De nuevo, o sea, tomar de nuevo la matriz F inicial, ¿no? O sea, Pero la F original, la original. ¿Quién es F? La misma de aquí arriba. ajá. Lo multiplica por esta máscara. ¿Y qué hace ahora? Pues ahora la hago en la inversa y me da otra imagen, o sea, por eso, entonces sí es por separado. ¿Y qué sería unido? Unido es que, por ejemplo, usted termina encontrando, o sea, termina encontrando la imagen de la primera y utiliza esa primera y le aplica la transformada de Fourier Pero usted ha y visto luego que le yo le aplica. he dicho, pero usted ha visto que yo le digo a usted que vuelva a hacer la transformada de Fourier. Nunca. No, bueno, sí, entonces sí es por separado, sí, perdón. Listo. Entonces, por separado, ¿sí?
y vuelve y aquí va a encontrar otra A, digamos la A2 y la grafica. ¿Sí? Sí, señor. Luego vuelve y hace esto. Coge otra vez F, lo multiplica punto a punto, lo multiplica por 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ceros, 1, 1, 1, 1, 1, 1. De 3x3 en cada esquina ahora. Sí, pero me toca hacerlo porque ustedes no, o sea, ustedes después van a entender otra cosa. Me van a decir, yo entendí otra cosa, profe. ¿De acuerdo? Ya, Sí, Paul. profe. Sí, quería aclarar eso. Y Entonces, sí, vuelve a ahora. hacer y vuelvo a hacer el mismo proceso. Ajá. ¿Sí? Así hasta cuánto? Hasta cuando la máscara ya sea todas uno. ¿Sí me hago entender? Señor. ¿Sí? Joan, ¿me entendiste? Sí, señor. Ay, Dios mío. Juan Lemus, Sí, profe. ¿sí me entendió el ejercicio? Sí, sí. Luis Esteban, Profe, o sea que tenemos que hacer esto la cantidad de veces, la mitad de las veces de la cantidad de filas que tenemos. las necesarias hasta cuando la máscara esté llena de uno. O sea, empieza por las 4 esquinas y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que toda la matriz de máscara sea uno. Eso, o sea, pero esto siempre lo hacemos con la F normal, Con ¿cierto? la F No con la anterior. no con la anterior, con la F original. Siempre solamente hay uno. ¿Sí? Y sobreescribimos sobre los datos, ¿Cómo así sobreescriben sobre qué datos? No lo entiendo. o sea, sobre los datos de la matriz anterior. O hacemos siempre matrices apartes de Ah, todo. matrices aparte. Ah, me considero una más pequeña. ¿Sí? Luis Esteban, ¿ya lo puede hacer? Creo que sí, habría que darle el intento. Sí, hagamos un intentico, sí, tiene razón. No nos estresemos. ¿Listo? Bien, ahora quiero, antes de terminar la clase, quiero que se vayan con esta idea. Por favor, Ramón, Joan, Karen, todos, préstenme atención, ¿sí? Matemáticamente, yo quiero que analicen esto. Todos. Mire, voy a ver si lo logro y me voy chévere y me voy a tomar una cervecita. Luis Esteban, pare bolas totalmente y no deje que yo pase sin usted entender. ¿Listo? Listo. Le voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Chao. Entonces, imagínense que yo tengo elemento 1, 1, elemento 1, 2, elemento 1, 3, elemento 1, 4, elemento 1, 5, digamos. Si siguiéramos esa nomenclatura, quedaría elemento 2, 1, elemento 2, 2, elemento 2, 3, elemento 2, 4, elemento 2, 5. Sígame dictando, Luis Esteban. Elemento 3, 1. 3, 1. Bajemos. Elemento 4, 1. Elemento, dejémoslo hasta ahí, no es necesario más. Bien, y aquí sería elemento 3, 2. Aquí sería elemento 3, 3. Aquí sería elemento 3, 4. Aquí sería elemento 3, 5. Elemento 3, perdón. Elemento 4, 2, elemento 4, 3, elemento 4, 4 y elemento 4, 5. ¿Correcto? Luis Esteban, ¿sí?
Sí, profe. Si yo multiplicara por un elemento así, digamos que fuera W1, W2, W3, W4, ¿hasta qué elemento tengo que poner, Luis Esteban? Hasta la misma cantidad de columnas, W5. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿cómo queda? Al final, queda E11 multiplicado, ¿cierto? Por W1 más, ¿cierto? Eso es lo que dice la multiplicación de matrices, ¿cierto? Más E12 multiplicado por 2, omega 2, más E13 multiplicado por W3, más E14 multiplicado por W4, más E15 multiplicado por W5. Correcto, y eso va a quedar así en todos los renglones, ¿cierto? En todas las filas, ¿cierto? Pues con los correspondientes. ¿Sí o no? Joan, ¿me has entendido? Sí, señor. Karen, pues simplemente estoy haciendo un repaso de álgebra lineal en operación de matrices, sencillo, Sí, un ¿cierto? sistema de ecuaciones lineales lo conozco así. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Joan, ¿sí? Sí, Listo. señor. ¿Sí se dan cuenta que yo hago aquí una suma? ¿Sí la ven? ¿Se acuerdan la ecuación directa, digamos, DFT de la imagen que me da el F? ¿Se acuerdan que es una doble sumatoria de unos elementos? ¿Cierto? Entonces, la tarea dura, la tarea de verdad, o sea, la anterior tarea es de verdad, pero para que practiquen programación, para que me muestren que saben manejar lo que tienen, ¿cierto? Pero esta tarea es la de programación 2, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta que tiene sumatoria de sumatoria de sumatoria de algo. ¿Qué es sumatoria? Sumar un elemento con otro, ¿cierto? Entonces, mi tarea es, hagan las sumatorias, sumatoria por sumatoria, de esta forma. ¿Me hago entender? Karen. Sí, sí, o sea, sí, hacer eso, pero con sumatorios. O sea, Pues, pero solo para la transformada. Puede ser para todas, pero empecemos con la transformada, con la DFT. Pues se podría hacer para todas, pero no la hagan para todas, sino para la DFT. Entonces, la pregunta más concreta es, si para estar esta sumatoria usted necesitó un for, ¿cierto? Un doble for. Entonces, eliminen esos doble for utilizando este concepto. ¿Me hago entender? Perdón, que no sé si la pregunta es muy boba, pero ¿a quiénes definimos? O sea, esos W son los W que ya habíamos definido, por ejemplo, como lo que usted decía. No. Esta nomenclatura no tiene nada que ver. Ok. Definan lo que tienen que definir ustedes mismos para que la suma quede la sumatoria. Lo que hacía antes el doble for. ¿Sí me hago entender? Y eso para cada punto de F. O sea, la tarea es eliminar un doble for. ¿Cómo? O sea, la tarea es hacer el DFT sin fores. Sí, fores, correcto. Utilizando esto. ¿Sí me hago entender, Ramón? Sí, pero no estoy seguro bien cómo, porque, por ejemplo, uno suma tanto filas como Sí, uno suma claro, toda una claro. matriz. Escúcheme, claro. No sé cómo. Esa es una pregunta. Eso no es un cómo. Es que, Ramón, nosotros no somos genios. Nos toca sentarnos y pensar. ¿Sí? Pero utilizando este concepto, lo que yo quiero es que reduzcan hasta donde más puedan los fores de esa sumatoria, para realizar esa sumatoria. ¿Sí, Ramón? Entonces, sí, señor. Utilizando este concepto. Profe, ¿esa matriz de al lado es una matriz máscara o qué es? ¿Por qué la matriz máscara, Luis Esteban? Bueno, solamente estoy repitiendo lo que mencionaba en la hoja del examen. ¿Qué es la matriz de al lado más bien? No, sería la pregunta correcta, creo. Luego usted no me ayudó a hacerlo, Luis Esteban. No, Era- esa no, o sea, la W1, W2.
No, esto es una cosa, algo. W1, W2, W3, eso no es una máscara, es un número, son números, es un vector. Y esto es una matriz. Así que tenemos, y es la matriz de elementos es la matriz A, por ejemplo. No tengo ni idea. Ahí lo que usted tiene que hacer es ver cómo cuadra esto, a utilizar esta propiedad para hacer esa sumatoria. Okay. Ustedes parecen como una estudiante que yo tengo de señales. Están haciendo un examen y me pregunta, profe, ¿cómo hago el ejercicio? Yo le digo, pues si le digo cómo lo hago, pues después no le puedo evaluar, ¿sí? Yo le estoy simplemente señalando un camino. Estoy diciendo que la multiplicación de matrices, así, matriz por vector, que me da así, ¿cierto? Que me da la suma, ¿sí se dan cuenta que ahí está la suma? Es posible, no es posible, se puede usar para realizar esta operación. ¿Cómo la hacen? Ah, no sé, tienen que sentarse, pensar y ejecutar. ¿Sí me hago entender? Al final lo que Sí. vamos es llegar, y calcular el tiempo de cálculo haciéndolo con los fores y haciéndolo con este tipo de nomenclatura matricial. ¿Sí? ¿Cuál es más rápido? Esperaría yo que el más rápido sea este. ¿De acuerdo? ¿Ya me entendieron o no me entendieron la tarea? Daniel José, sígame escribiendo ahí porque pues si no tiene micrófono, ¿cómo hacemos? Daniel José. Daniel José murió. Ah, no, mentira. Sí entendí. Dice sí. Ojalá quiera Dios. Ahora yo me echo la bendición porque pues no sé. Karen, ¿me entendiste? Sí, sí, señor. David Romero, ¿me entendió? Sí, sí, señor. Listo, muchachos. Nos vemos el martes. Chao. Hasta luego, profe.